Problema resuelto 11.9, página 650. El automóvil A viaja hacia el este con una velocidad constante de 36 kilómetros por hora. Cuando el automóvil A cruza la intersección que se muestra, el automóvil B parte del reposo desde una distancia de 35 metros al norte de la intersección y se mueve hacia el sur con una aceleración constante de 1.2 metros por segundo cada segundo. Determine la posición, velocidad y aceleración del automóvil B relativa al automóvil A 5 segundos después de que A ha cruzado la intersección. Soy el maestro Rubén Lima Barranco del Instituto Tecnológico de Apizaco. Vamos a resolver el problema que acabo de leer. Vemos para la parte, antes que nada he hecho un diagrama con los 4 puntos cardinales. Por tradición se dibuja el norte hacia arriba, el sur, el este y el oeste del inglés con la letra W. Entonces, ya que tenemos nuestro diagrama, sabemos por lo que leímos del texto que el automóvil A viaja hacia el este, que lo hemos considerado positivo a la derecha y positivo hacia arriba, y que el automóvil B viaja hacia el sur. Vamos a hacer primero todos los datos del automóvil A y después vamos a hacer todos los del automóvil B. Si analizamos, las unidades no son congruentes del automóvil A, que dice que está en kilómetros por hora, y la aceleración del automóvil B, todo esto va a ser para el automóvil B, todo este cálculo, y todo el de acá para el automóvil A. Entonces el automóvil B, 1.2 metros por segundo cada segundo, tenemos que transformar la velocidad de A metros por segundo o la aceleración de B a kilómetros por hora. Si hiciéramos la transformación de metros por segundo, las unidades quedarían demasiado grandes. Entonces vamos a transformar la velocidad de A en metros por segundo. Voy a utilizar el método del factor unitario. Yo sé que un kilómetro equivale a 1000 metros y yo sé que una hora equivale a 3600 segundos. Entonces multiplico todos los numeradores y lo divido entre la multiplicación de todos los denominadores. En este caso son entonces 36.000 entre 3600. Me queda que la velocidad de A es igual a 10 metros. Vean las unidades cómo se cancelan, kilómetro con kilómetro. En el numerador me queda metro, hora con hora, y en el denominador me queda segundo, metro por segundo. Y me dice un dato importante para el tiempo cero. Vamos nuevamente con las 4 propiedades del movimiento, las 4 propiedades que describen el movimiento: la posición, la velocidad, la aceleración y el tiempo. Para el tiempo cero, ¿cuál es la posición de A? Dice, cuando el automóvil A cruza la intersección, ponemos a correr el cronómetro. Es decir, cuando el automóvil A cruza el origen, aquí es 0, cuando el tiempo vale 0. Para el tiempo 0, la posición de A es el cruce de las dos intersecciones, es decir, vale 0. ¿Cuánto vale su velocidad en el tiempo 0? Dice un dato ahí importante en forma textual: la velocidad de A es constante, 10 metros por segundo, y de una vez me adelanto. Cuando el tiempo vale 5, dado que la velocidad es constante, entonces la velocidad de A valdrá lo mismo,
10 metros por segundo, es constante, no cambia con el tiempo. A eso se refiere que sea constante. Y si la velocidad del automóvil es constante, entonces no hay aceleración o la aceleración vale cero. ¿Cómo deducimos esto? Dijimos que la aceleración es el cambio de velocidad en el tiempo. Entonces, si la velocidad es constante, la aceleración, el cambio de velocidad no existe y la aceleración de A vale cero. Lo que sí va a cambiar es la posición. ¿Cómo conocemos la posición de A? De este lado todos los cálculos de A y de este lado todos los cálculos de B. Si dice que la velocidad es constante, yo sé que la velocidad es igual a la diferencia de posición con respecto al tiempo. La velocidad es constante, vale 10 metros por segundo. dt está dividiendo, pasa multiplicando por dx. He separado variables, separación de variables, integro lo que haga yo de un lado, lo hago del otro y me queda 10t es igual a x. Le doy sus límites cuando el tiempo vale 0. Cuando el tiempo vale 0, la posición vale 0, tiempo vale 0, la posición vale 0, y para un tiempo más adelante del 0, para un tiempo positivo, existirá una posición. Sustituyo x menos 0, x, tiempo menos 0, tiempo, 10t. Calculo cuando el tiempo vale 5. Cuando el tiempo vale 5 son 10 metros por segundo. El tiempo vale segundo. ¿Qué tan lejos va A del origen? ¿Qué tan lejos va A del origen? Cuando el tiempo vale 5 segundos. 5 segundos, entonces 50 metros. 50 metros. ¿Qué tan lejos va A? Va a 50 metros del origen, va a 50 metros del origen. La posición de A respecto al origen fijo, son 50 metros respecto al origen fijo. Vamos a hacer lo mismo para B respecto al origen fijo, pero hoy me dice que la aceleración de B, vean cómo aquí fue la velocidad de A, la constante. Hoy me dice que la aceleración de B es constante. La aceleración de B es constante. Entonces me adelanto y digo, la aceleración de B en el tiempo 5 pues es constante y vale 1.2 metros sobre segundo cada segundo. Como el vehículo B va hacia el sur, hemos elegido el sur como negativo, entonces será negativo y negativo. Tengo que conocer las 4 características del movimiento: posición, velocidad, aceleración y tiempo. Entonces digo, YB ya cuando han pasado 5 segundos y velocidad de B cuando han pasado 5 segundos. La posición de B dice parte del reposo. Este dato es bien importante interpretarlo del problema textual. Dice parte del reposo, dice cuando el automóvil A está en la intersección, es decir, cuando el tiempo vale 0, el automóvil B parte del reposo, entonces su velocidad es 0 y tiene una posición de 35 metros. Estas serían las condiciones iniciales. Cuando el tiempo vale 0, la posición del automóvil B es 35 metros. Parte del reposo, lo vamos a poner con el textual, parte del reposo significa que su velocidad vale 0,
pero tiene una aceleración que lo llevará hacia el sur y esa aceleración es constante. Ahora necesito hallar una ecuación que me dé la velocidad y una ecuación que me dé la posición en el tiempo que yo quiera. Los voy a hacer de este lado. Yo parto de mi definición que la aceleración es la diferencia de velocidad en el tiempo. Separo variables. Hoy A es una constante y vale menos 1.2 metros por segundo cada segundo. dt está dividiendo, pasa multiplicando, es igual a dv. Integro. Hoy la aceleración es un número, es decir, es una constante. Integro y me queda b t menos 1.2, aquí menos 1.2 y le vamos a dar sus límites, su límite superior al tiempo y su límite inferior. En el tiempo cero, voy a poner de rojo, en el tiempo cero la velocidad vale 0. En el tiempo cero parte del reposo, significa que la velocidad vale 0. En un tiempo posterior, en un tiempo ya positivo, existirá una velocidad, no sabemos, hallamos los límites, límite superior menos límite inferior, menos 1.2 de t es igual, límite superior una velocidad, cuando el tiempo es positivo existirá una velocidad, menos límite inferior. Y ya tengo la ecuación de la velocidad. Esta ecuación me da la velocidad de v. Ya dijimos que todo esto era para la partícula v, pero se la vamos a colocar. Ecuación de la velocidad de v. Ecuación de la velocidad de v en función del tiempo. Voy a calcular de una vez la velocidad cuando el tiempo vale 5 segundos. Es lo que me pide el problema. Cuando vale 5 segundos, la velocidad de v vale entonces 1.2 por 5 y es negativa, vale menos 6 metros por segundo. Ya tengo un dato, es negativa, va hacia abajo, vale menos, la velocidad de v vale menos 6 metros por segundo. Ahora necesito hallar una ecuación de la posición en función del tiempo. Sustituyo el tiempo y lo encontraré. Parto nuevamente de mi definición. Vean cómo todo partimos de las definiciones. Parto de la definición. La velocidad es el cambio de posición con respecto al tiempo. ¿Cuánto vale la velocidad? Todo esto dijimos que era para v. ¿Cuánto vale la velocidad? Pues vale menos 1.2 de t. Esto es lo que vale la velocidad. La velocidad vale menos 1.2 de t. dt está dividiendo, pasa multiplicando, es igual a dy. Al cambio de la posición en el eje de las y, integro, lo que haga yo de un lado lo hago del otro. Aquí ya la tengo en función del tiempo, integro y me queda menos 1.2 tiempo al cuadrado entre 2 es igual a y. Ya integré, voy a sustituir los límites del tiempo y de la y. ¿Cuál es su posición? Cuando el tiempo vale 0, acá lo vamos a hacer ya la división, 1.2 entre 2, 0.6, 1.2 entre 2 menos 0.6 del tiempo al cuadrado es igual a y. Hice la división, 1.2 entre 2 y ahora sí, le damos valor al tiempo, le damos valor a la y. Cuando el tiempo vale 0, ¿cuánto vale y? Cuando el tiempo vale 0, para el tiempo 0, y vale 35 más 35.
y para un tiempo cualquiera existirá una posición. Entonces sustituimos y me queda de este lado menos 0.6 de t al cuadrado, este vale 0, es igual a y, límite superior menos límite inferior, menos 35 metros. La despejo, está restando, pasa sumando y me queda 35 menos 0.6 de t al cuadrado y he encontrado una ecuación de que me da la posición de B, ecuación de la posición de B con respecto al tiempo, donde quiero calcular la posición de B cuando el tiempo vale 5 segundos menos 0.6 por el tiempo al cuadrado YB es igual a 5, perdón, a 5 segundos. Vamos a calcular la posición que tiene B cuando han pasado 5 segundos. Entonces es 25 por 0.6 menos 35. 20 metros. 20 metros. YB es igual a 20 metros positivo. 20 metros. Vemos que esta que acabamos de calcular para el tiempo 5 del automóvil B, son con respecto al origen fijo. Vean, cuando han pasado 5 segundos, este es en el tiempo 0. En el tiempo 0 tiene una posición de 35, tiene una velocidad de 0 y una aceleración de menos 1.2. Menos porque va hacia el sur. Cuando han pasado 5 segundos, el automóvil B está aquí, está a una posición de 20 metros positivo, ya lleva una velocidad hacia abajo de menos 6 metros por segundo y la aceleración la misma, dado que dijo que era constante. Pero todo eso lo hace con referencia al origen fijo, al planeta Tierra. Para el automóvil A pasa exactamente lo mismo. Cuando el tiempo vale 0, está en la intersección, su velocidad es constante, 10 metros por segundo, y si su velocidad es constante, la aceleración vale 0. En el tiempo 5, ¿cuál es su posición? 50 metros respecto al punto fijo en el planeta Tierra llamado origen. Ya va adelantado 50 metros. Su velocidad sigue siendo la misma, son constantes y por lo tanto su aceleración vale 0. Ahora, el problema no me lo piden con referencia al sistema fijo, al planeta Tierra llamado origen. Hoy me piden cómo es la velocidad de B respecto a A. ¿Qué posición tiene B respecto a A? ¿Qué aceleración tiene B respecto a A? La relativa de B con respecto a A. Empezamos con las posiciones. Esta es la intersección, esta es la intersección. La posición de A son 50 metros. 50 metros. Y la posición de B son 20 metros. Entonces, vamos a encontrar el vector que une a A con B o B con A. Entonces, será este el vector, forma un ángulo. ¿Qué tan lejos está B del origen? 20 metros. ¿Qué tan lejos está A del origen? 50 metros. Pero ¿qué tan lejos está B de A? ¿Qué tan lejos está B del origen? 20 metros. ¿Qué tan lejos está A del origen? 50 metros. ¿Pero qué tan lejos está B de A? Pues hacemos el teorema de Pitágoras. 20 al cuadrado más 50 al cuadrado
y le hallamos su raíz. ¿Qué tan lejos está B de A? 53.85 metros y forman un ángulo tangente con la función tangente. El ángulo vale 20 entre 50, inversa tangente. El ángulo vale 21.80 grados. Vamos con las velocidades. Este diagrama fue de posiciones. La velocidad de A es constante y va a la derecha, 10 metros por segundo. La velocidad de B, estamos analizando en el tiempo 5 y la relativa de B con respecto a A. La velocidad de B es hacia abajo y vale 6 metros por segundo. Este ya no lo pongo porque ya puse la flecha hacia abajo y entonces quedaría así. Este acá y este hacia abajo, 6 metros por segundo y este 10 metros por segundo. Entonces, esta sería la velocidad relativa. Otra vez, teorema de Pitágoras, 36 más 100, la raíz de 136, la velocidad relativa de B con respecto a A son 11.66 metros por segundo. Calculamos el ángulo, 6 entre 10 con la inversa tangente. Inversa tangente con un ángulo de 30.96 grados. Y la aceleración, finalmente, ya no va a caber acá, la voy a hacer acá. La aceleración de A vale menos 1.2. La aceleración de B, perdón, menos 1.2. Y la aceleración de A no existe, vale 0. Entonces, la aceleración relativa sería como calcularlo aquí. Si vale 0 hacia allá, entonces la aceleración relativa de B con respecto a pues es menos 1.2 y va hacia abajo, menos 1.2 metros por segundo cada segundo y va hacia abajo. Espero haya quedado entendido este problema. Ya estamos en movimientos relativos. Esta nos ayudará mucho a entender el concepto. Va a 50 metros separado del origen fijo y este va a 20 metros separado del origen fijo. Pero ¿qué tan lejos está B de A? 53.85 y forma este ángulo. Acuérdense que la posición es un vector, la velocidad es un vector, la aceleración es un vector y el tiempo un escalar. Espero haya quedado entendido. Movimientos relativos. ¿Cómo se mueve una partícula respecto a la otra? Tenemos que hacer el análisis. ¿Cómo se mueve la partícula A respecto a un origen fijo? ¿Cómo se mueve la partícula B respecto al mismo origen fijo? Y yo puedo unir cómo se mueve B respecto a A o cómo se mueve A respecto a B.